Confesiones de una mente peligrosa es una película del 2002 dirigida por George Clooney y es una producción entre Canadá, Alemania y Estados Unidos. Esta película en su argumento cuenta la historia de Chuck Barris, un productor de televisión que tenía una doble vida entre agente secreto de la CIA y estrella de la televisión. Esta película tiene un tono de burla y de sátira de esta época de la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo que se dio más o menos en la década de los 60 y los 70 entre Estados Unidos y Rusia. Son muy inteligentes al narrar este tipo de burla y de sátira. Aunque esta película es estadounidense, se aleja mucho de Hollywood, pero no del modelo clásico, porque es una película que tiene un argumento sólido, coherente, con un final que es muy entendible para el espectador y por eso lo hace clásico. Esta película se caracteriza porque tiene movimientos de cámara panorámicos, aunque también utiliza traveling, predominan los movimientos de cámara panorámicos. También hay planos bastante cerrados, los planos generales y abiertos solamente se utilizan cuando son necesarios para contextualizar al espectador, pero se enfoca mucho en darle sentido a las emociones, en darle sentido a lo que siente y piensa el personaje. Y por eso es que utiliza planos cortos y también de larga duración. La poca profundidad de campo ayuda a reforzar también esto de las emociones del personaje y tienen un muy buen uso del enfoque selectivo. Con respecto al encuadre, lo utilizan de una manera inteligente. Por ejemplo, hay un encuadre muy bueno que es que en un mapa de Estados Unidos que está en una pared, en el fondo se ven personas encuadradas bailando y divirtiéndose, lo cual es muy apuntado a la ideología de esta película o a la historia que está detrás del argumento de los años 70 en toda esta revolución de la Guerra Fría. La iluminación de esta película es bastante especial. Hay un claroscuro que encaja perfecto con el argumento porque muestra esa dualidad del personaje protagonista, el lado oscuro de toda esa asesino de la CIA y el lado claro que está la luz pública, que es el productor de televisión. También en la parte de los asesinatos de la CIA hay una temperatura fría, pero en la parte en la que él es un productor de televisión hay una temperatura cálida. La sátira y la burla, las escenas que están enfocadas en eso tienen una predominancia en azul que hace que pueda entender el espectador cuándo es sátira, cuándo es burla y ayuda pues a narrar el argumento. La exposición de esta película está muy relacionada con el estado de ánimo del personaje. Hay unos momentos en el que él pierde las facultades mentales y allí hay una subexposición, los momentos de desequilibrio mental. Eso también se ayuda con movimientos de cámara. Cuando hay desequilibrio mental hay barridos y son muy bien utilizados. La iluminación de esta película es bastante precisa. En cuanto al modelo sonoro, hay una ausencia de sonidos extradiegéticos, casi no hay música de fondo. Los sonidos diegéticos y el verbocentrismo son muy importantes porque le dan predominancia, le dan importancia a los diálogos, a lo que dice el personaje para expresar también como esas emociones que son tan importantes en esta película. Pero hay un sonido extradiegético importante y es la voz en off del narrador que permite al espectador saber que esto está basado en las confesiones del diario personal del protagonista. Hay un momento en el que la música es anempática y es que en los asesinatos hay una música de fondo clásica, tranquila, que es totalmente anempática con lo que está sucediendo, que es un asesinato a sangre fría, pero no podríamos decir que por eso ya no es clásico el modelo sonoro. Esto rompe un poco con el modelo clásico, pero la música sigue manteniendo la invisibilidad, la inaudibilidad, sigue siendo un elemento de continuidad, de unidad, entonces no podríamos decir que no se sale del modelo clásico sonoro. En cuanto al montaje, utilizan muy bien la ley de la mirada y la ley de plano contra plano, son recursos que utilizan frecuentemente. Cuando hay conversaciones esto se ve muy frecuentemente y no suele haber salidas de las escenas por corte, sino por otros medios. Esta es una invitación para que vean la película Confesiones de una mente peligrosa. Si bien a veces el argumento se vuelve un poco denso porque es esta historia de la doble vida y un poco pesado para el espectador, esta es una película que demuestra la riqueza audiovisual y cómo podemos utilizar tantas cosas audiovisuales para ayudar a narrar el argumento. Esta es una muestra perfecta de eso y por eso les invito a que vean Confesiones de una mente peligrosa.